El final de una larga noche se acerca. En el horizonte, el amanecer de un nuevo mundo multipolar. El reloj de una partida de ajedrez que no se puede detener y el efecto mariposa inevitable de un jaque mate. Ajedrez de geopolítica. No apto para vasallos del derrotado mundo basado en reglas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se refirió al propietario de X y quien también integrará el gobierno del presidente Donald Trump, Elon Musk. Dijo: si alguien nos hubiera dicho hace 10 años que el propietario de una de las redes sociales más grandes del mundo apoyaría una nueva internacional reaccionaria e interferiría directamente en las elecciones también en Alemania, no lo habría creído. ¿Quién podría haber imaginado algo así? Fue lo que dijo Macron en un discurso para hablar sobre ello, pero también para hacer un poco de memoria sobre lo que ha sido Macron y su política internacional. Estoy junto al analista internacional Marcelo Ramírez. Marcelo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Todo bien, Marcelo, y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, Marcelo, estas declaraciones de Macron vienen a cuenta de que el 20 de diciembre, para empezar, ¿no?, Elon Musk escribió: solo la AfD puede salvar a Alemania, ¿no? Entonces, eso ha desatado esta reacción, pero vamos a hacer un poco de memoria. Acá tengo un archivito, vamos a ir revisándolo, si te parece, Marcelo, de frases de Macron, ¿no? Por ejemplo, en marzo de 2024, durante una entrevista, calificó entonces a Moscú de un adversario e insistió en que no descartaba la posibilidad de enviar tropas a Ucrania, reiterando que Occidente no debía permitir que Rusia ganara el conflicto. Cuando se le preguntó si Trump podría desempeñar el papel de mediador y mantener un diálogo con el presidente ruso Vladimir Putin, Macron dijo: por lo que sé, no creo que Donald Trump llegue a ser presidente. Bueno, eso se puede interpretar como una suerte de interferencia dentro de lo que pudiera votar el elector estadounidense, ¿no? Pero la cosa va más allá dentro de Europa, porque hubo elecciones en Moldavia que ganó Maya Sandu de una forma bastante extraña, porque cuando el conteo de votos ya había superado el 91%, ella iba por detrás más de 5 puntos de su adversario, que tenía más del 52% contra el 48% de ella, y en ese menos de 8% final acabó ganando la elección, ¿no? Que no quedó muy claro cómo. La cuestión es que en ese momento Macron escribió en su red social X, en su cuenta de X, ¿no? En este momento decisivo para Moldavia y para nuestra Europa, quiero enviar a los ciudadanos moldavos un mensaje de valentía y esperanza. El camino de Europa es el de la libertad y la democracia, los cimientos de un futuro compartido. Unidos somos más fuertes, expresando el apoyo a Sandu, ¿no? Y lo decimos porque Macron está acusando a Elon Musk de interferir en Alemania. Bueno, así se comportaba en las elecciones de Moldavia Macron. Luego también Macron, junto a Olaf Scholz y a Donald Tusk de Polonia, escribieron un comunicado contra Georgia, ¿no? Ellos escribieron: a menos que Georgia invierta su curso de acción actual y demuestre esfuerzos de reforma tangibles, en particular derogando la legislación reciente, esa que se refiere a los medios financiados por agentes extranjeros, que va en contra de los valores y principios europeos, no estaremos en condiciones de apoyar la apertura de negociaciones de adhesión con Georgia. Claro, uno se pregunta si eso no es interferir en Georgia también, ¿no? Repasamos: interferencia en Estados Unidos, interferencia en Moldavia, interferencia en Georgia. Habló de que Rusia estaba manipulando las elecciones, algo que recibió la respuesta, por supuesto, de Irakli Kobayidze, quien es el primer ministro georgiano, quien le respondió: el presidente francés debería prestar más atención a los acontecimientos en Ucrania, que ha sido sacrificado con el objetivo de destruirlo. Y también Macron dijo que Trump ha dejado claro que Estados Unidos no tiene ninguna posibilidad de ganar nada si Ucrania pierde. Washington, prosiguió, tiene que ayudarnos a cambiar la naturaleza de la situación y convencer a Rusia de que se siente a la mesa de negociaciones. Otra vez Macron tratando de interferir en la política exterior de Estados Unidos, diciéndole a Trump qué es lo que tiene que hacer con Rusia, ¿no? Entonces viene Macron y repasamos, ¿no? Y tras el tuit de Elon Musk que dice: solo la AfD puede salvar a Alemania,
Viene Macron y dice, si alguien nos hubiera dicho hace 10 años que el propietario de una de las redes sociales más grandes del mundo apoyaría una nueva internacional reaccionaria e interferiría directamente en las elecciones, también en Alemania no lo habría creído. ¿Quién podría haber imaginado algo así? Bueno, ¿cómo se puede describir la actitud de Macron, no? Cuando él interfiere está bien, cuando otros interfieren en un país que ni siquiera es el de él, está mal. ¿Cómo es la cosa, Marcelo? Bueno, depende de quién sea el candidato. Si el candidato es el que nos gusta, siempre que gane una elección será válida, y si la gana el opositor será inválida, y entonces vamos a hacer todo lo posible para interferir en eso. Eso lo vemos en Rumania, lo vemos en Georgia, lo vemos prácticamente en cada país que hay elecciones, donde la Unión Europea, y entre ellos la voz de Macron, define si los candidatos son potables o no. O sea, las interferencias son constantes, pre y post electoral, por no pensar también en lo que tiene que ver con las elecciones, como vos decías, más que dudosas. Macron intervino también las elecciones de Brasil, recibiendo a Lula en su momento, cuando era candidato contra Bolsonaro, como un líder de Estado cuando salía de estar preso. O sea, también ahí hubo una interferencia porque tiene intereses en las Guyanas y tiene intereses en el Amazonas, Francia, y ha apostado por un gobierno de Lula para, a través del cambio climático, poder ejercer más influencia sobre esa región. O sea, no tiene límite geográfico, ni hablar de las cuestiones que ha hecho en África y países inclusive hasta tan lejanos como en Asia Central. Pero me pareció muy interesante cómo de alguna manera le respondió Musk, ¿no? Mostrándole la foto de Soros, de Bill Gates, y no me acuerdo qué otros megamillonarios que constantemente intervienen, hacen donaciones con grandes sumas, utilizan sus capacidades de difusión mediática, todo para sostener a los candidatos que son de su paladar. Entonces Musk le pone algo así como, bueno, si son mis amigos está bien que intervengan, por los que han intervenido a favor de Macron. Bueno, Macron parecería ser el último de los grandes popes de lo que sería el globalismo woke, que vemos que se está desmoronando a partir del impulso que se produce también por la derrota de Biden o de Kamala Harris, en realidad, con Donald Trump, y que empieza a arrastrar de situaciones como la de Trudeau en Canadá, donde claramente, el influjo de sus ideas políticas, las de Trump, empiezan a golpear este sector. Macron ha quedado un poco como la cabecera de ese sector, diría el último tal de los grandes líderes europeos que pueden estar a favor de eso, y lo que vemos en el fondo es el choque entre estos dos sectores. Y Macron, que se presenta como lo que suelen hacer, ¿no? Denunciar interferencias. En otro momento le tocó a Rusia las denuncias de interferir en elecciones y en procesos, cuando en realidad básicamente ha sido este sector el que ha intervenido en cada una de las elecciones que ha podido. Marcelo, quiero volver un poquito, ¿no?, en la frase esta que dijo Macron, quiero insistir, porque hubo una reacción también de la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, ¿no?, a través de su canal de Telegram, ¿no? Volvemos con la frase de Macron sobre Musk. Dijo, si alguien nos hubiera dicho hace 10 años que el propietario de una de las redes sociales más grandes del mundo apoyaría una nueva internacional reaccionaria, es decir, que interferiría directamente en las elecciones también en Alemania, no lo habría creído. Da la impresión de que evidentemente está mirando con otros ojos, no sé si hipocresía o cinismo a esto, porque, tenemos aquí la reacción, la respuesta de María Zakharova. Ella escribió, es decir, cuando la misma red social se llamó Twitter y se utilizó directamente no solo para interferir en las elecciones, sino también para organizar revoluciones de colores y la primavera árabe, en esencia cambios de régimen en varios países, París no solo no se preocupó, sino que avivó activamente las llamas y apoyó esos procesos. Ni siquiera le importó que esto desencadenara más tarde la migración de cientos de miles de refugiados a Europa, incluida la Quinta República, lo que desencadenó un aumento sin precedentes del extremismo y el terrorismo. Seamos sinceros, los acontecimientos de Egipto y Túnez todavía se denominan revoluciones de Twitter. Por cierto, Zuckerberg no se queda atrás con su plataforma durante esos acontecimientos. París tampoco puso objeciones a la promoción abierta
de la rusofobia en Twitter a los llamamientos a matar rusos o a la cancelación de la cultura rusa. La negativa de la administración de Twitter a cumplir las leyes de varios países y eliminar contenidos ilegales, incluido material extremista, tampoco ha sido nunca objeto de críticas por parte de las capitales europeas en el pasado. Y ni hablemos de las políticas de moderación de estas plataformas extremistas. Hasta el día de hoy, nadie puede descifrar el misterio de la frase «normas de la comunidad», bajo las cuales se eliminaron cuentas de políticos y figuras públicas, se reescribió la historia y se ajustaron las reglas gramaticales y ortográficas para adaptarse a los regímenes y el clima político del momento. La falta de transparencia en la promoción de contenidos y su supresión es también algo que todos recuerdan bien. Pero ahora, después de que la red social haya cambiado de nombre y de que su orientación política haya cambiado, se ha convertido de repente en un motivo de preocupación. Se trata precisamente del orden mundial basado en reglas que tan ardientemente promueve el liberalismo occidental. Es extraño que a Macron no parezca gustarle vivir según las mismas reglas que ha defendido durante tantos años. ¿Qué nos dices de estas observaciones que hace Sájarova sobre esto, Marcelo? Bueno, yo creo que Sájarova ha sido muy acertada en lo que ha dicho, tanto la cuestión de cómo describe las normas de la comunidad, que son esas cosas así misteriosas, que solo sirven como para fijar una única voz, una sola mirada sobre las posiciones políticas que se deben tener. Esto ha tenido un proceso de desarrollo también apoyado en las agencias estas tipo fact-checks, que se supone que verifican los hechos, saber cuáles son reales y no, cuáles son verdaderos, están teñidos de un sesgo político. Indudablemente, por ejemplo, lo hemos visto durante la guerra de Ucrania, donde solían tomar posiciones por las posturas pro-ucranianas, y esto lo vemos que se va repitiendo en cada uno de los hechos. Bueno, creo que lo que ha pasado básicamente en esto es que ha habido una irrupción con la posición ahora de ex Twitter, con Elon Musk al frente, que de alguna manera abrió un poco el juego. Tampoco es que, bueno, sea una maravilla, pero hay mayor libertad para opinar, a diferencia de lo que pasa con las redes más prosistema, podríamos decir, como Instagram, Facebook u otras que son extremadamente sensibles con los comentarios que no son correctos políticamente, y todo esto tiene que ver con la identificación de uno de los dos modelos en disputa que hablábamos antes. Este sector globalista tiene una política cultural que se refleja precisamente en este tipo de acciones y que la utiliza luego como una herramienta de interferencia en los procesos de gobierno, más que inclusive de los propios procesos electorales, porque va más allá, porque dificultan las acciones de gobierno, apoyando o criticando los gobiernos en función de sus intereses. O sea, hay una normativa expresada a través de esas normas de la comunidad que dice qué se puede decir, cómo se puede decir y con qué sentido se debe decir. Y cuando uno sale de ese marco, bueno, uno se encuentra con problemas y su opinión suele ser bloqueada, puede ser aplastada de forma que no se pueda escuchar su voz. Bueno, creo que eso es lo que de alguna manera denuncia Rusia, y creo que también eso es lo que demuestra el poderío que todavía remanente que tiene Occidente, donde realmente Occidente sigue siendo hegemónico y poderoso, Occidente entendiéndolo por el modelo occidental globalista, ¿no? Es en ese área, en el área de la comunicación, de las redes sociales, de los medios de comunicación corporativos, donde ellos suelen manejar un discurso y una retórica a voluntad, y donde, bueno, tanto el mundo multipolar como otros actores occidentales, pero que se oponen al modelo globalista, no consiguen o todavía no han conseguido hacer demasiado pie, con pequeñas excepciones. Marcelo, luego también a propósito de Elon Musk, ¿no? Él puso en su cuenta de X, ¿no?, una encuesta con la frase o con la pregunta: ¿debería Estados Unidos liberar al Reino Unido de su gobierno tirano? Con las opciones de responder sí o no. En muy pocas horas la encuesta superó los 750.000 votos, el 38,4% de ellos para la opción negativa, mientras que la respuesta afirmativa acumuló más del 61,6%. Las críticas de Musk de la semana pasada surgieron a raíz del posible encubrimiento de múltiples casos de violaciones a niñas, que ha generado críticas y polémica no solo hacia el gobierno del actual primer ministro del país, Keir Starmer, sino también hacia los anteriores. La situación tuvo especial resonancia en la ciudad de Rotterdam,
donde aproximadamente 1.400 menores de diversos orígenes habían sido abusadas sexualmente entre 1997 y 2013 por hombres británicos de origen pakistaní, aunque también había implicados otros con raíces kurdas y kosovares, según concluyó un informe de 2014. Sin embargo, existen reportes de que para la década de 2010 redes similares se habían propagado en varias localidades como Manchester, Rochdale, Oxford, Bradford, entre otras. En respuesta a un tuit de otro usuario que decía: Starmer prácticamente dice que cualquiera que exija una nueva investigación sobre cómo se manejó el problema de las pandillas que violaban es parte de la extrema derecha, Musk expresó: ¡qué locura!, afirmando que la verdadera razón es que el primer ministro británico ignoró repetidamente las súplicas de un gran número de niñas y sus padres con el fin de obtener apoyo político. Starmer es absolutamente despreciable. Claro, están estos líderes europeos, ¿no?, indicando cómo tienen que ser sus democracias en Georgia, en Moldavia, en Rusia, en donde sea, y luego estos mismos políticos que hacen este tipo de encubrimientos. Entonces, ¿frente a qué está Europa, se podría entender, Marcelo? Europa está ante un grado de descomposición, me parece terminal. Eso que vos mencionás, también uno podía agregarle otro sesgo, porque ahí se están señalando grupos de inmigrantes, que es cierto que ha pasado todo eso y ha pasado en otros países, no solo en el Reino Unido, en Suecia, donde es muy conocido este problema, pero también lo hemos visto con las élites británicas y las redes de pedofilia, las denuncias de este tipo de abusos en el propio Parlamento británico, de conocidos animadores como Savile en el Reino Unido hace unos años atrás. Demuestra que esto es algo que está corrompiendo moralmente al Reino Unido y bueno, y en general a lo que es Europa occidental. Yo creo que de alguna manera la laxitud, los marcos permeables de normalización también de redes de pedofilia que se producen en algunos países, por ejemplo, en los Países Bajos hay organizaciones pedófilas que abiertamente piden ser legalizadas con guiños de la justicia, indudablemente demuestran cuál es el punto a que ha llegado este tipo de gente. Creo que esto en algún momento tenía que hacer eclosión, o sea, más allá de los problemas y diferentes miradas económicas e inclusive geopolíticos, geomilitares que hay en el mundo, también existe una cuestión moral y ética que está produciendo un gran hartazgo, un gran cansancio en la sociedad común, que ve cómo se normalizan prácticas o se toleran con el fin de normalizar prácticas que son realmente detestables. Entonces, todo esto demuestra la profunda decadencia de Occidente, la necesidad de un cambio, y creo que eso expresa lo que de algún momento se llama extrema derecha como una forma de descalificación. Que puede haber grupos que realmente sean neonazis mezclados en esto, puede ser, pero mayoritariamente lo que hay es un cansancio del ciudadano común de lo que está viendo en sus élites, en sus gobernantes, en el desprecio, como decíamos, por todos esos valores que han sido históricamente europeos, esos valores que han construido lo que fue una Europa poderosa y líder en algún momento, con todos los claroscuros que tuvo ese proceso, y que hoy ha transformado esto nada más que en una especie de caricatura de lo que en otra época fue, donde muchos países europeos todavía no entienden también la etapa histórica en que están viviendo, que es de profunda decadencia, y que tampoco pueden imponer sus voluntades a los demás. Entonces vemos ejemplos patéticos como el que hablamos al principio de Macron intentando transformarse en una especie de censor mundial, diciendo que está bien y que está mal a escala global, cuando en realidad ya Francia ha dejado de ser un país que pueda tener esa capacidad rectora, y lo mismo le sucede al Reino Unido, es adecuarse a las circunstancias. Un poco ese tuit que se le atribuye, yo no pude verificar si es cierto, confío en que lo que vos me estás diciendo, que es una cuenta válida de Elon Musk, solo lo que demuestra es eso, es el cansancio, y es que hay una corriente que empieza a decir, bueno, esto hay que cambiarlo y hay que renovarlo. Si esto va a ser para bien o para mal, si se va a poder concretar exitosamente o no, es difícil saberlo todavía. Sí, lo que es imposible evitar que suceda, o sea, hay
desgaste demasiado grande de quienes gobernaron Occidente en las últimas décadas, y este proceso es un ejemplo de ello. O sea, vemos el desmoronamiento acelerado de una forma de pensar, de una idiosincrasia que se estaba tratando de imponer primero en Occidente y desde allí al resto del mundo, que ha llegado básicamente a su fin. Creo que las ideas woke, que han sido el sustento de esta corriente, están simplemente llegando a su caso y lo hacen en forma visible. Esperemos que esto sea después también con resoluciones pacíficas, porque estos mismos grupos además son profundamente belicistas y son los que arrastran el mundo a una guerra. Muchas gracias, Marcelo. No, gracias a vos por darme la oportunidad de charlar con tu público, tocar estos temas que a veces no se ven mucho en los medios de comunicación. Sputnik. Contamos lo que otros callan.